Atención, el mundo entero contiene la respiración en esta jornada de 2026. Lo que inició como una declaración política en el norte se ha transformado en la crisis diplomática más profunda de nuestra era. Donald Trump, en un acto de abierta provocación, ha intentado revivir episodios de hace casi 2 siglos para presionar a México. Específicamente, la intervención y el despojo territorial de 1848. Pero lo que Washington no esperaba era una humillación estratégica. Un contraataque diplomático y moral que ya resuena en cada capital del planeta. México, lejos de retroceder, ha reaccionado con una dignidad que ha dejado a Trump sin respuestas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido un mensaje que ya es historia. Una bofetada de autoridad que aplasta las ambiciones externas, dejando claro que la etapa de la subordinación ha muerto para siempre. Y México no está caminando solo en esta defensa. En un giro que nadie vio venir, las potencias del mundo se están alineando con la soberanía nacional, aislando a la administración de Trump en el escenario global. En este reporte especial de Impacto Nacional MX, usted conocerá las palabras exactas que desataron esta tormenta. Analizaremos la respuesta quirúrgica de la presidenta Sheinbaum, una estrategia que ya se estudia en las cancillerías de los 5 continentes. Y, lo más importante, descubriremos el plan oculto detrás de esta retórica. ¿Por qué la defensa de México hoy es la defensa de la libertad de todas las naciones? Analicemos la historia mientras se transforma frente a nosotros. Comenzamos. Lo que estamos presenciando no es un simple desacuerdo de fronteras, es el choque de 2 visiones opuestas del futuro. Por un lado, la nostalgia de un líder que añora el despojo del pasado. Por el otro, la determinación inquebrantable de una nación que ha dicho nunca más. La cicatriz de 1848 sigue presente en la memoria nacional. Ese año marcó el fin de una guerra injusta donde México perdió más de la mitad de su territorio. Es una lección que el pueblo mexicano lleva grabada en su identidad. Es el recordatorio constante de la voracidad que puede tener un vecino poderoso. Trump, con una arrogancia que desafía la lógica, ha decidido hurgar en esa herida de 1848 y las consecuencias de ese acto están estallando en este preciso instante. Para entender la magnitud del sismo político, vayamos al origen del mensaje. Hace apenas unas horas, en un evento masivo cerca de la frontera, Trump se salió del guión establecido, recordó la invasión del siglo XIX con una euforia inquietante, y entonces pronunció la frase que encendió el continente entero. Afirmó que territorios como Texas, California y Arizona fueron tomados por derecho de fuerza. Glorificó lo ocurrido en 1848 como si fuera un modelo de negocio exitoso. No habló de tratados, habló de arrebatos. Celebró un acto de agresión militar como un ejemplo de negociación para el futuro. La frase, quizás debamos hacer esos tratos otra vez, no es un error, es una amenaza directa a la integridad de nuestro territorio actual. Es la resurrección de una doctrina de expansión en pleno siglo XXI. Mientras sus seguidores aplaudían, el mundo observaba con horror. Para México, fue una declaración de guerra política y cultural. ¿Cuál es el cálculo real detrás de estas palabras? Analistas de alto nivel sugieren que es una estrategia de presión psicológica. Primero, busca consolidar a su base más radical con un discurso de fuerza bruta. Muestra un rostro de Estados Unidos que es impredecible y rapaz. Segundo, y esto es lo más delicado, podría ser una táctica de ablandamiento. Lanza una idea absurda y agresiva sobre 1848 para que su próxima exigencia parezca menor. Quizás busque el control de los recursos hídricos o el acceso al litio de Sonora. Está midiendo la resistencia de México, está probando las defensas diplomáticas y morales del gobierno actual, está viendo hasta dónde puede empujar antes de encontrar una pared. Pero lo que encontró no fue una debilidad. Encontró un muro de dignidad liderado por Claudia Sheinbaum. La respuesta de México no fue una nota tímida ni un comunicado burocrático. Fue una operación de respuesta total ejecutada con una velocidad asombrosa. Menos de 6 horas después del discurso en Texas, la presidenta apareció en cadena nacional. No lo hizo desde un despacho común, lo hizo desde el castillo de Chapultepec, un lugar cargado de simbolismo heroico.
el sitio donde se defendió la bandera frente a la invasión de 1848. El escenario fue en sí el primer mensaje. La voluntad de defensa de aquel entonces hoy sigue intacta. Su discurso fue una pieza de autoridad glacial y firmeza absoluta, sin insultos, pero con una claridad devastadora. Habló a la nación y habló al mundo entero. Dijo que las palabras de Washington ofenden la memoria y agreden la soberanía mundial. Y entonces vino el golpe directo hacia Trump. Ni un milímetro de suelo, ni una gota de agua, ni un gramo de nuestros recursos volverá a ser objeto de la rapiña externa. Sentenció que la era de la expansión forzada que sufrimos en 1848 está muerta y enterrada, y que quien intente profanar esa tumba encontrará a un pueblo entero dispuesto a todo. Pero Sheinbaum no se quedó en la defensa. Pasó al contraataque operativo, anunció 3 medidas inmediatas que han sacudido la geopolítica continental. Primero, la suspensión de toda cooperación migratoria en la frontera sur. México no será el guardián de quienes desprecian su soberanía. Esto genera una presión interna en Estados Unidos que Trump no podrá contener. Segundo, la convocatoria de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Con el respaldo ya confirmado de potencias como China y Francia, se denunciará la retórica expansionista como una amenaza a la paz mundial. Tercero, el inicio de una gira estratégica por Asia y Europa. El objetivo es diversificar radicalmente la economía nacional, acelerar tratados con gigantes comerciales para romper la dependencia del norte. Es una declaración de independencia económica total. Sheinbaum no cayó en la provocación personal, elevó el conflicto, transformó un insulto en una causa global por la libertad de las naciones. Le demostró a Washington que México no es una zona de influencia pasiva, es un actor internacional con capacidad de forjar su propio camino. Ahora debemos conectar los puntos de este gran patrón. Esto no son eventos aislados, es una lucha por los recursos estratégicos del siglo XXI. El discurso de Trump ocurrió cerca de fuentes de agua en disputa, y sucede justo cuando México nacionaliza sus grandes yacimientos de litio. El litio es el petróleo del futuro, la base de la tecnología verde mundial. El plan de Trump es usar el miedo histórico de 1848 como una cortina de humo. Quiere presionar a México para obtener acceso preferencial al agua y al litio. Es una extorsión camuflada de nacionalismo. Quiere conquistar los recursos sin disparar un solo misil, usando la sombra de lo ocurrido en el siglo XIX como su mejor arma. Pero la respuesta de Sheinbaum rompe ese tablero de presión. Al retirar la ayuda migratoria, le crea una crisis interna masiva a Trump. Al llevar el tema a la ONU, lo expone ante los ojos del mundo como un agresor. Y al buscar alianzas en Pekín y Berlín, demuestra que el chantaje no sirve. Hay otros socios y otros mercados dispuestos a tratar a México como un igual. Estamos viendo una partida de ajedrez geopolítico de altísimo nivel. Una pieza movida en Texas provoca una reacción en cadena en Shanghái y Bruselas. Y esto genera un efecto dominó que ya es imparable. La primera pieza en caer es la estabilidad del Tratado Comercial del Norte. Nuestros socios observan con pánico cómo la irresponsabilidad de un hombre pone en riesgo la prosperidad de todo el continente. En América Latina, la respuesta ha sido unánime y volcánica. Desde Brasil, se ha enviado un mensaje de solidaridad total con México. No permitiremos el regreso de doctrinas imperiales en nuestra región. Se prepara una cumbre de emergencia de todas las naciones del sur en la capital mexicana, para crear un bloque económico y diplomático que sirva de contrapeso a Washington. Trump ha logrado lo que nadie pudo, unificar a todo el continente en su contra. En Europa, la alarma es absoluta. Señalan que cuestionar fronteras es retroceder a las épocas más oscuras de la humanidad. Alemania, en particular, ve una oportunidad estratégica. Con un Estados Unidos impredecible, las potencias europeas miran a México. Buscan afianzar su presencia y convertir a nuestro país en su principal socio industrial, desplazando la influencia estadounidense en la región. Y por supuesto, China está jugando sus cartas con maestría. Ha expresado su apoyo total a la integridad territorial de México. Pero detrás de las palabras hay acciones contundentes. Se confirman líneas de crédito masivas para modernizar la infraestructura nacional. China busca integrar a México en su red global de comercio.
asegurando un socio estratégico en el hemisferio occidental. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? Para Estados Unidos, el panorama es sumamente complejo. Trump ha encendido a sus seguidores, pero ha aislado a su país. Las fronteras se verán desbordadas en cuestión de días. Económicamente, el temor a una fractura comercial aterroriza a Wall Street. Las grandes corporaciones agrícolas que dependen de México entrarán en pánico. Trump probablemente redoblará su discurso hostil, pero ahora enfrenta un muro real. Sancionar a México hoy significa represalias de un bloque global unificado. Para México, el camino es arriesgado pero lleno de promesas de libertad. La unidad nacional es total. Desde todos los sectores se respalda la soberanía. El reto es transformar esta victoria política en una independencia económica de largo plazo. La gira internacional será el punto de inflexión. Si Sheinbaum consolida los nuevos acuerdos, México habrá nacido de nuevo. Económicamente libre de las cadenas del norte, militarmente, se reforzará la vigilancia en la frontera norte, no como una provocación, sino como una afirmación de propiedad. México le dice al mundo, esta línea es sagrada. El nuevo orden mundial que nace hoy es multipolar. El dominio absoluto de Washington está recibiendo un golpe definitivo. Vemos el nacimiento de un eje soberano en América Latina con voz propia. Vemos a una Europa que busca socios fiables fuera de la órbita de Trump y a una China que se posiciona como el aliado estratégico del sur global. Trump, en su intento de revivir una fantasía de conquista, ha catalizado el orden mundial del siglo XXI. Un orden donde Estados Unidos ya no es el centro indiscutible del universo. En conclusión, los eventos de estas últimas horas son un punto de inflexión histórico. Donald Trump no midió la astucia estratégica de la nación que provocaba. La respuesta de México ha redibujado las alianzas mundiales. Ha expuesto la debilidad que se esconde detrás de los gritos imperiales. La herida de 1848 ya no es un eco de derrota. Hoy es el motor de un nuevo futuro de dignidad. Un futuro donde la soberanía no se suplica, se ejerce. Y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, está escuchando a México. ¿Usted considera que esta estrategia de diversificación comercial será suficiente? ¿Cree que la unidad de América Latina podrá resistir las presiones económicas? En Impacto Nacional MX valoramos su análisis y su participación. Deje su opinión en los comentarios. Estamos construyendo este debate público juntos. Suscríbase para no perderse el desenlace de esta transformación histórica. Active la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de lo que ocurre en el fondo de las noticias. Gracias por acompañarnos. Esto apenas comienza.